Escúchame con atención, porque lo que voy a contarte no es fácil, ni para mí que lo viví, ni para ti que ahora me escuchas. Esta es una verdad que me pesa en el alma, pero siento que si no la digo, me ahogo. A veces la gente cree que el amor familiar es eterno, que es incondicional, que está por encima de todo. Yo también lo creí, hasta que un día descubrí que el cariño de mis nietos, esos mismos que yo cargué en mis brazos y que vi dar sus primeros pasos, estaba atado a algo tan frágil y tan injusto como el dinero. Me llamo Guadalupe Ramírez, tengo 68 años y nací en un pueblo de Puebla, en México. He sido hija, madre y abuela, pero sobre todo he sido una mujer que entregó su vida entera a la familia. Mis manos están marcadas por la costura, por los años de trabajo en un taller que levanté con mis propias fuerzas. Nunca fui rica, nunca. Tuve lujos, pero con lo poco que tenía aprendí a compartir. Crecí en una casa humilde, con piso de tierra y techo de lámina, donde el frío en invierno calaba hasta los huesos. Desde pequeña supe que nada en esta vida se obtiene gratis, y por eso trabajé desde niña vendiendo tamales con mi madre en la plaza. Con los años me casé con un hombre trabajador, pero también duro, y juntos sacamos adelante a nuestros hijos. Cuando enviudé, me prometí que no me iba a rendir. Abrí un pequeño taller de costura, cosía uniformes escolares, vestidos de boda, lo que viniera. Con esas ganancias logré pagar la educación de mis hijos y también ayudar a mis nietos. Cuando empezaron a llegar, yo era la abuela que siempre tenía una monedita guardada, la que les daba dulces, la que los llevaba al mercado y les compraba juguetes baratos pero escogidos con amor. Por muchos años creí que el amor de ellos hacia mí era sincero. ¿Cómo no creerlo cuando me abrazaban fuerte, cuando me decían, abuela, eres la mejor del mundo? Mariana, la mayor de mis nietas, venía corriendo cada vez que me veía llegar con mi bolsa de tela, porque sabía que ahí adentro siempre había un pequeño regalo, un pan dulce, una muñequita o un billete doblado. Sofía, la más chiquita, me pedía que le contara historias antes de dormir, y yo inventaba cuentos para verla reír, pero los años no pasan en vano. Mi taller dejó de dar lo suficiente, las manos me temblaban cada vez más, los ojos se me cansaban de tanto bordar. Empezaron a llegar los achaques, la presión alta, los dolores en las rodillas. Y un día, en medio de una tarde cualquiera, tuve que decir lo que nunca imaginé, mis amores, la abuela ya no puede darles dinero. Ahora necesito guardar lo poco que tengo para mis medicinas. Recuerdo perfectamente ese instante. Fue como si un viento helado entrara en la sala. Las sonrisas se borraron de sus caras, las preguntas inocentes se convirtieron en miradas frías. Al principio pensé que era mi imaginación, que quizás estaba exagerando. Pero con el paso de los días, lo confirmé, las visitas se hicieron cada vez menos frecuentes, los abrazos más distantes, las palabras más cortas. Antes, mi casa estaba llena de risas. Había domingos en que la mesa no alcanzaba para tantos platos, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Pero después de aquella confesión, los domingos se volvieron silenciosos. Me encontraba sola frente a una mesa puesta para muchos, escuchando solo el eco del reloj y el crujido de mi propia mecedora. Yo, que siempre fui fuerte, me descubrí débil. Yo,
que siempre supe dar, me encontré vacía. Y la pregunta que me taladraba la cabeza era, ¿acaso todo este tiempo me quisieron? ¿Solo porque les daba dinero? ¿Acaso confundí cariño con costumbre, abrazos con interés? No sé si alguna vez te has sentido así, como si el piso se abriera bajo tus pies. Yo lo sentí. Sentí que la vida entera que había construido se derrumbaba en un segundo. Y en ese silencio, en ese vacío que me dejó la indiferencia de mis propios nietos, nació esta historia que hoy necesito contarte, porque no es fácil admitir que el amor que creías eterno puede desvanecerse con la misma rapidez con la que se acaba. Una moneda. Y yo, Guadalupe, abuela de corazón entero, tuve que aprenderlo de la forma más dura, asterisco cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vendrán. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Cuando me senté frente a mis nietos y les dije que ya no podía darles dinero, algo en mí se quebró. Yo esperaba comprensión, un abrazo, quizás un no importa, abuela, nosotros te queremos igual. Pero lo que recibí fue silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Esa tarde pensé que, tal vez, era solo cuestión de tiempo, que los niños se acostumbrarían, que el amor no podía desaparecer de la noche a la mañana. Pero me equivoqué, la primera en mostrar la distancia fue Sofía, la más pequeña. Llegó corriendo, como siempre, con esa vocecita dulce que solía derretirme el corazón. Abuela, ¿me das algo para comprar dulces? Y yo, con la voz entrecortada, respondí, hoy no, mi niña. La abuela ya no tiene monedas guardadas, recuerdo su cara. No fue enojo, no fue tristeza. Fue algo peor, indiferencia. Me miró un segundo, bajó los ojos y salió corriendo. Ese día no volvió a jugar conmigo. Al domingo siguiente, cuando esperaba a todos para comer, solo apareció mi hija menor. Se sentó en la mesa, mirando su celular sin mirarme a los ojos. Yo le pregunté con ilusión contenida, ¿y los niños? ¿Por qué no vinieron? Ella suspiró, con un tono que me dolió más que un cuchillo. Ay, mamá, están ocupados, ya no tienen tanto tiempo, pero yo sabía que no era eso. Lo sentía en el pecho. No era falta de tiempo, era falta de interés, ese día la mesa quedó servida para muchos, pero solo 2 platos se ensuciaron. El resto quedaron intactos, como testigos mudos de mi soledad. Yo los miraba y me preguntaba si acaso estaba pagando por haber sido tan generosa, por haber acostumbrado a mis nietos a recibir siempre algo en las manos. Las noches se convirtieron en mi tormento. Abrazaba la almohada y lloraba bajito, para que nadie escuchara. Me repetía, ¿dónde me equivoqué? ¿Acaso confundí el amor con dar siempre dinero? ¿O fui ingenua al pensar que el cariño era verdadero? En medio de esas dudas, empecé a observar detalles que antes no quería ver. Los abrazos que parecían más pedidos que espontáneos.
Las visitas que coincidían justo con las fechas en que yo solía darles la ayudita. Las llamadas que desaparecieron junto con las monedas de mi cartera. Yo quería negarlo, quería creer que todavía quedaba ternura, que en el fondo me amaban por quien era y no por lo que daba. Pero la realidad se impuso frente a mis ojos. Y. Aceptar esa verdad fue como tragar vidrio molido. Una tarde, mientras acomodaba la sala, vi sobre la mesa un dibujo que Sofía me había hecho años atrás. Decía: abuela, te quiero porque siempre me das dulces y dinero. Lo leí y sentí que me arrancaban el alma. Esa niña había aprendido desde pequeña que su amor hacia mí estaba ligado a lo que yo podía darle materialmente. Y la culpa. Me golpeó con fuerza. Yo misma los había educado así, sin querer, al querer compensar con dinero el cariño que de por sí ya tenía para darles. Esa culpa me devoraba. Pasaba las noches enteras pensando que yo había fallado no solo como madre, sino como abuela. Que en mi intento de darles todo lo que yo no tuve, los había enseñado a valorarme por lo equivocado, pero también, en medio de esa tormenta, nació en mí una pregunta que me acompañaba como eco constante: ¿y si el amor verdadero de mi familia nunca existió? ¿Y si todo lo que creí que tenía era solo un espejismo sostenido por monedas? Esa pregunta me dolía más que cualquier otra cosa. Porque yo podía aceptar la pobreza, las enfermedades, la soledad, pero no podía aceptar que el amor de mis nietos fuera una mentira. Esa fue la semilla de mi desahogo. Una semilla amarga, que empezó a crecer en el silencio de mi casa, en las noches de insomnio, en los días en que mi mecedora era mi única compañía. Y aunque al principio quise negarlo, entendí que debía enfrentar esa verdad, aunque me destrozara. Pasaron los días y cada detalle parecía confirmarme lo que tanto temía. Mi casa, que antes era un lugar de encuentros y risas, se fue convirtiendo en un espacio vacío, casi como un museo de recuerdos. Caminaba por los pasillos y veía las fotografías colgadas en las paredes: Mariana con sus trenzas en el primer día de escuela, Sofía disfrazada de princesa en una fiesta infantil, mi hijo Ernesto con sus hijos en brazos cuando apenas habían nacido. Cada foto era un testigo silencioso de un tiempo que ya no volvería, y cada mirada congelada en papel me recordaba que el cariño de antes parecía haberse evaporado. Intentaba convencerme de que quizás era una etapa, que los niños crecerían, que las prioridades cambiaban, pero en el fondo sabía que la razón era otra. Lo que dolía no era la distancia del crecimiento, sino la indiferencia nacida de mi falta de dinero. Era como si hubiera dejado de ser alguien útil para ellos, como si mi valor se hubiera desvanecido junto con las monedas que ya no podía entregar. Un sábado decidí llamar a Ernesto, mi hijo mayor. Con el corazón en la garganta marqué su número. Cuando contestó, su voz sonaba apurada, como si siempre estuviera con prisa. Hijo, le dije, extraño a los niños. ¿Por qué no vienen a verme como antes? Hubo un silencio incómodo. Y luego respondió con un tono frío: mamá, es que ya no son los mismos tiempos. Ellos están grandes, ocupados, y tú, ya no puedes ayudarnos como antes. Esas palabras fueron como un balde de agua helada. No lo dijo directamente, pero yo entendí el mensaje. Lo que antes llamaban cariño ahora se traducía en ausencia. Porque mi ayuda ya no existía. Después de colgar, me quedé con el teléfono en las manos, temblando.
No podía creer que mi propio hijo redujera mi valor a lo que podía aportar económicamente. Me sentí como si me arrancaran una parte del alma. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé todos los sacrificios que hice por mis hijos. Vendí mi anillo de compromiso para pagar la universidad de Ernesto, trabajé noches enteras para comprar los uniformes de Mariana y de su hermano, me privé de ropa nueva, de descanso, de todo lo que yo misma necesitaba, para que ellos no carecieran de nada. Y ahora, en mi vejez, lo único que recibía era distancia. Los días siguientes fueron aún más duros. Una tarde, Mariana pasó por la casa. Traía en la mano una bolsa con pan que, según dijo, le había sobrado. Yo le invité a pasar, a sentarse un rato, pero me respondió con frialdad: «Abuela, tengo prisa. Solo vine a dejarte esto». La miré a los ojos y apenas pude susurrar: «Antes no tenías tanta prisa para quedarte a cenar conmigo». Ella bajó la mirada, pero no dijo nada. Se giró y se fue, dejándome con el pan sobre la mesa y un vacío en el pecho que dolía más que él. Hambre. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. No era por el pan, no era por el gesto frío. Era porque me di cuenta de que, poco a poco, estaba desapareciendo de la vida de mis nietos, como si yo fuera una página vieja de un libro que ya no les interesaba leer. Con el paso del tiempo, descubrí que la soledad tiene un sonido particular. No es el silencio completo, sino el eco de lo que alguna vez fue. Es escuchar el crujido de la mecedora donde ya no se sientan mis nietos, es ver la mesa puesta para muchos y levantarse con los platos intactos, es sentir que cada rincón de la casa guarda un recuerdo que ya no se repite. En medio de todo ese dolor, comencé a preguntarme si realmente había sido yo la culpable. Tal vez los acostumbré demasiado a recibir. Tal vez nunca les enseñé a valorar lo que no se compra. Y la culpa me devoraba por dentro, como una bestia hambrienta. Me decía a mí misma: «Guadalupe, tú sembraste esto sin querer. Les diste tanto dinero y tantas cosas, que nunca aprendieron a quererte por lo que eres». Esa mezcla de culpa, tristeza e impotencia me consumía. Me levantaba cada mañana con un nudo en la garganta y un vacío en el corazón. Trataba de mantener la rutina, hacía café, regaba mis plantas, cosía algún mantel. Pero todo me parecía inútil, porque lo único que quería era escuchar la voz de mis nietos diciéndome: «Abuela, te queremos». Y esa voz ya no llegaba. Fue entonces cuando comprendí que debía buscar fuerzas en otro lugar. Que si seguía esperando el cariño de quienes ya me habían dado la espalda, iba a morir en soledad. Y aunque me costara aceptarlo, entendí que el amor verdadero quizás debía encontrarlo fuera de mi propia sangre. Asterisco: con el corazón desgarrado, empecé a notar que mi vida giraba alrededor de una ausencia. Antes me levantaba temprano para preparar el desayuno de mis nietos cuando venían a quedarse conmigo, escuchaba sus pasos corriendo por el patio, sus risas al esconderse detrás de las cortinas. Ahora, lo único que escuchaba eran los trinos de los pájaros y el eco de mis propios pasos. La soledad me envolvía como una manta pesada que no podía quitarme de encima. Un día me armé de valor y decidí hablar con Mariana, mi nieta mayor. Ella era la que antes más se acercaba a mí, la que me pedía historias, la que siempre corría a abrazarme. Pensé que tal vez con ella podía recuperar algo de ese cariño perdido.
la encontré en la calle, cerca de la tienda. Llevaba los audífonos puestos y apenas me reconoció. Mariana, le dije, con una sonrisa temblorosa, ¿cómo estás, hija? Ella se quitó un audífono y contestó con frialdad, bien, abuela, apurada, ya sabes. ¿Por qué no vienes a verme un rato? Te tengo guardada una foto tuya de cuando eras niña, con tu vestido de flores, ¿te acuerdas? Mariana dudó unos segundos, miró el celular y respondió, abuela, no tengo tiempo, de verdad. Yo quise insistir, pero vi en sus ojos una incomodidad que me hizo callar. No quería incomodarla más. La vi alejarse y sentí como si cada paso quedaba fuera un clavo en mi corazón. Volví a casa con el alma hecha pedazos. Me senté en la mecedora y pensé en todo lo que había hecho por ellos. Recordé las noches en vela cosiendo vestidos para poder comprarles un regalo en Navidad. Recordé las veces que vendí mis propias cosas para pagar sus útiles escolares. Recordé cómo, cuando sus padres estaban ocupados, yo los cuidaba como si fueran mis propios hijos. Y me pregunté, ¿cómo es posible que ahora me traten como si fuera una extraña? Ese día lloré como no lo hacía desde que enviudé. Lloré con un dolor que me quemaba por dentro, porque no era un dolor físico, sino uno que nacía del alma. La traición de sentir que el amor de mis nietos dependía de lo que podía darles en dinero era más amarga que cualquier enfermedad. Fue entonces cuando doña Carmen, mi vecina, tocó a la puerta. Me encontró con los ojos rojos y me dijo: Lupita, ¿qué tienes? Hace días que no se te ve en la plaza. Yo intenté sonreír, pero no pude. Solo bajé la mirada y le respondí, nada, Carmen, solo que extraño a mis nietos. Ya no vienen a verme como antes. Ella suspiró y se sentó conmigo. Me tomó de la mano y con una voz llena de cariño me dijo, Lupita, a veces la sangre duele más que cualquier herida. Pero no estás sola. Aquí estamos nosotras, tus vecinas, tus amigas. Vente mañana al mercado, te hará bien distraerte. Sus palabras me hicieron llorar aún más, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. Sentí que alguien me veía, que no era invisible para todos. Esa noche, mientras me acostaba, pensé que tal vez la vida me estaba enseñando que la familia no siempre se lleva en la sangre, sino en el corazón de quienes saben estar contigo cuando más lo necesitas. Al día siguiente acepté la invitación de doña Carmen y fui al mercado con ella. Caminamos entre los puestos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí acompañada. El olor a pan recién horneado, las voces de los vendedores, el bullicio de la gente, todo me hizo recordar que la vida seguía, aunque yo sintiera que mi mundo se derrumbaba. Fue allí, entre frutas y flores, donde una señora que apenas conocía me dijo, Doña Lupita, ¿por qué no viene al grupo de mujeres que hacemos manualidades? Necesitamos a alguien con experiencia como usted. Me quedé sorprendida. Hacía años que nadie me invitaba a algo no por lo que podía dar, sino por lo que yo era. Esa invitación fue como un rayo de luz en medio de mi oscuridad. Esa noche regresé a casa con el corazón un poco más ligero. Descubrí que aún había personas que podían ver más allá de lo material, que aún existía un cariño sincero en otros rincones de la vida. Y aunque mis nietos me habían dado la espalda, entendí que quizás no todo estaba perdido. Después de aquella invitación en el mercado,
Algo dentro de mí empezó a moverse. Durante tanto tiempo había estado encerrada en mi casa, esperando las visitas de mis nietos, mendigando su atención, que había olvidado que afuera todavía existía un mundo que podía darme un respiro. Esa misma semana decidí aceptar la propuesta de la señora que me habló en el mercado y fui al grupo de mujeres que hacían manualidades. Cuando llegué, me sentí nerviosa, como una niña en su primer día de escuela. Llevaba mis hilos, mis agujas y un par de telas que todavía guardaba del taller que había cerrado. Me recibió un grupo de mujeres de todas las edades, algunas más jóvenes, otras mayores como yo. Había risas, había conversación, había vida. Lupita, bienvenida. Me dijo una mujer robusta con un delantal lleno de flores bordadas. Siéntese, aquí hay espacio. Al principio, mis manos temblaban. No sabía si después de tantos años todavía era capaz de coser con la misma destreza. Pero en cuanto tomé la aguja y pasé el hilo por la tela, sentí que algo despertaba en mí. Mis dedos recordaron lo que mi mente había olvidado, que yo todavía tenía un talento, que todavía podía crear belleza. Las demás me miraban con atención. Una joven me dijo, usted tiene una habilidad impresionante. Enséñeme cómo hace ese punto tan parejito. Me sonrojé. Hacía mucho que nadie valoraba lo que yo sabía. Pasamos la tarde entre agujas, hilos y carcajadas. Por primera vez en mucho tiempo, regresé a casa con una sonrisa sincera. Esa noche, mientras me preparaba un café, reflexioné, ¿por qué había pasado tantos meses esperando cariño de quienes me lo negaban, cuando había tanto por compartir con personas que sí me valoraban? La respuesta era dolorosa, porque me dolía que fueran mis nietos, mi propia sangre, quienes me habían dado la espalda. Y aunque el cariño de esas mujeres me reconfortaba, el vacío en mi corazón seguía ahí, como una herida que no cerraba. Los días siguientes me dediqué de lleno a las manualidades. Bordaba servilletas, manteles, pañuelos. Cada puntada era una forma de sanar mi dolor. Cuando llevábamos los trabajos al mercado, la gente los compraba con entusiasmo. Una señora incluso me dijo, su trabajo tiene alma, se nota que lo hace. Con cariño, esas palabras me hicieron llorar en silencio esa noche. No era el dinero lo que me importaba, sino el reconocimiento, el sentir que lo que salía de mis manos todavía tenía valor. Sin embargo, cada pequeño triunfo era opacado cuando pasaba frente a la casa de mis hijos y escuchaba las risas de mis nietos. Estaban allí, tan cerca y tan lejos. Jugaban en el patio, corrían detrás de la pelota, pero no cruzaban la calle para verme. Y cada vez que los escuchaba sin que vinieran a visitarme, el corazón se me encogía. Un domingo, decidí armarme de valor y fui a buscarlos. Toqué la puerta con las manos sudorosas. Sofía, la pequeña, abrió. Me miró con sorpresa, y luego con incomodidad. Abuela, murmuró, no te esperábamos. Detrás de ella apareció Lucía, mi nuera. Su expresión era fría. Ay, suegra, justo íbamos de salida, ¿qué se le ofrece? Tragué saliva. No quería parecer necesitada, aunque por dentro me estaba muriendo. Solo quería verlos un ratito, dije, con la voz temblorosa. Extraño escuchar sus voces, Lucía. Cruzó los brazos y me respondió con un tono que jamás olvidaré, es que, mire,
ellos ya se acostumbraron. Y cuando no hay ayudita, pues sienten que, y no sé cómo decirlo, no terminó la frase, pero no hizo falta. Ya lo había dicho todo. Mis nietos sentían que yo no tenía nada para darles. Me fui de esa casa con el alma destrozada. Caminé despacio, como si mis pies pesaran toneladas. En la esquina me detuve y las lágrimas brotaron sin control. Sentí que ya no quedaba nada de lo que alguna vez fui para ellos. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo y pensaba, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo una mujer que dio todo por su familia terminó siendo rechazada por la misma sangre que llevó en su vientre y que cargó en sus brazos? La respuesta era cruel, pero clara, porque les enseñé, sin querer, que el amor venía acompañado de dinero. En medio de esa tormenta, tomé una decisión: no iba a dejar que esa herida me consumiera por completo. Si mis nietos habían decidido alejarse, yo tenía que aprender a vivir sin ellos. Y aunque esa idea me desgarraba, también me daba una pequeña chispa de fuerza, la fuerza de empezar a vivir para mí. Los días posteriores a aquella visita fallida a casa de mis nietos fueron un verdadero martirio. Mi cuerpo estaba presente en mi hogar, pero mi mente vagaba en un laberinto de recuerdos y preguntas sin respuesta. Caminaba de un lado a otro, con la carta de Sofía en las manos, esa carta inocente en la que decía que me extrañaba, pero que su madre le había dicho que, sin dinero ya no podían estar tanto conmigo. Esas palabras escritas con su letra infantil eran como un cuchillo torcido clavado en mi corazón. Me sentaba en la mecedora durante horas, mirando por la ventana. Veía a los niños del barrio correr, reír, pelear por una pelota, mientras yo recordaba a mis nietos en esas mismas escenas. Pero lo que me dolía no era la ausencia física, porque ellos seguían viviendo a unas calles de distancia. Lo que me dolía era la ausencia emocional. Yo ya no era parte de sus vidas. Una mañana desperté con los ojos hinchados de tanto llorar. Fui al espejo y apenas me reconocí. Esa mujer de cabello encanecido, con la piel marcada por arrugas profundas y la mirada apagada, no parecía la Guadalupe fuerte que había trabajado tantos años para levantar a su familia. Me dije en voz baja, ¿qué pasó contigo, Lupita? ¿En qué momento dejaste de ser la mujer valiente que enfrentó la vida sola? Esa pregunta me acompañó todo el día. Y mientras trataba de bordar, las lágrimas mojaban la tela. Me di cuenta de que me estaba apagando poco a poco, de que estaba entregando mi vida entera a una espera inútil. Esa misma tarde, doña Carmen volvió a visitarme. Me encontró con los ojos rojos y las manos temblorosas. Se sentó frente a mí y me habló con una firmeza que no había escuchado en mucho tiempo. Lupita, ya basta. No puedes seguir así. ¿No te das cuenta de que te estás matando en vida esperando algo que no va a llegar? Yo intenté defender a mis nietos, como lo había hecho siempre. Son niños, Carmen, no entienden. Crecerán y volverán. Ella negó con la cabeza. No, Lupita. Ellos están aprendiendo lo que les enseñan sus padres. Y si sus padres les dicen que tu valor está en el dinero, ellos lo creerán. Pero tú no puedes seguir mendigando cariño. Tú vales por lo que eres, no por lo que das. Esas palabras me hicieron llorar como nunca. Pero también encendieron una chispa en mi interior. Era cierto, llevaba meses arrastrándome en el dolor,
pensando que sin el amor de mis nietos yo no era nada. Y en esa obsesión me olvidé de algo fundamental. Yo seguía siendo Guadalupe, la mujer que había trabajado desde niña, que había criado sola a sus hijos, que había sobrevivido a tantas pruebas. Esa noche no dormí, pero por primera vez en mucho tiempo no fue por tristeza, sino por reflexión. Pensé en todas las veces que me levanté después de caer, en cada dificultad que superé. ¿Cómo era posible que ahora permitiera que la indiferencia de unos niños, mis propios nietos, sí, pero todavía niños influenciados por adultos, definiera mi valor? A la mañana siguiente, decidí hacer un cambio. Me puse un vestido limpio, peiné mi cabello blanco con cuidado y fui al grupo de mujeres en la plaza. Cuando llegué, todas me recibieron con sonrisas. Les conté lo que me estaba pasando, y en lugar de juicio recibí abrazos y palabras de apoyo. Una de ellas, Marta, me dijo: Lupita, yo también fui abandonada por mis nietos. Pero aprendí a vivir con lo que tengo. Ellos se lo pierden, no yo. Esa frase se me quedó grabada. Ellos se lo pierden, no yo. A partir de ese día, empecé a levantarme con una meta. Cada servilleta bordada era una manera de recordarme que seguía viva, que mis manos todavía podían crear, que mi voz todavía podía contar historias. Y aunque la herida seguía abierta, sentí que poco a poco recuperaba un pedacito de mi dignidad. No voy a mentir. Cada vez que pasaba frente a la casa de mis nietos y los veía jugar sin siquiera mirarme, el dolor volvía. Pero ya no me derrumbaba como antes. Ahora lo miraba de frente y me repetía: yo no soy un bolsillo vacío, yo soy una mujer llena de vida, de experiencia, de amor. Ese fue el inicio de mi despertar. Todavía quedaba mucho dolor por enfrentar, pero dentro de mí había nacido una certeza: no iba a dejar que el desprecio de mis propios nietos definiera el final de mis días. Los días comenzaron a tomar otro ritmo. Aunque el dolor seguía dentro de mí como una espina imposible de arrancar, poco a poco empecé a notar que mi vida ya no giraba únicamente alrededor de la ausencia de mis nietos. El grupo de mujeres en la plaza se convirtió en un refugio. Allí no había miradas de reproche ni silencio incómodo, solo sonrisas sinceras y manos dispuestas a ayudar. Cada jueves nos reuníamos en un salón comunitario sencillo, con paredes de cal blanca y ventanas por donde entraba la luz dorada de la tarde. Las mesas estaban siempre cubiertas de hilos de colores, agujas, retazos de tela y tazas de café humeante. A veces una de las mujeres traía pan dulce y lo compartíamos entre risas. Yo me sentía, de algún modo, parte de una familia distinta, una familia que me aceptaba tal y como era. Comencé a bordar con más dedicación. Hacía manteles con flores, servilletas con iniciales y hasta tapetes con figuras tradicionales. Algunas vecinas compraban mi trabajo, otras lo encargaban para regalar en cumpleaños o bodas. No era mucho dinero, pero era suficiente para recordarme que todavía tenía valor, que mis manos todavía podían producir belleza. Una tarde, mientras cosíamos, Marta, una mujer mayor que yo, de cabellos completamente blancos y una risa contagiosa, me dijo: Lupita, tus bordados tienen algo especial. Como si llevaran un pedazo de tu corazón. Sus palabras me estremecieron. Hacía mucho tiempo que nadie me decía algo tan profundo. Me di cuenta de que, mientras cosía,
Cada puntada era en realidad un suspiro, una lágrima, una memoria que se quedaba atrapada en la tela. Era como si, sin saberlo, yo estuviera bordando mi propia vida, mis dolores y mis esperanzas, pero aunque encontraba un poco de alivio en esas reuniones, la herida seguía abierta. Cada vez que escuchaba las risas de mis nietos a la distancia, un nudo me apretaba la garganta. Ellos estaban tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Una tarde incluso los vi pasar por la plaza con su madre. Llevaban bolsas de compras, caminaban riendo. Yo levanté la mano para saludarlos, pero Mariana fingió no verme y Sofía bajó la mirada. Ese gesto, tan pequeño y tan cruel, me dejó helada. Regresé a casa con las piernas pesadas y el corazón encogido. Me senté frente al espejo y me pregunté, ¿será que ya no significo nada para ellos? ¿Será que en sus recuerdos solo quedo como la abuela que daba dinero y no como la mujer que los cuidó, que los abrazó, que les contó cuentos? Esa noche recé como no lo hacía en años. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, que me enseñara a aceptar la realidad aunque me doliera, que no permitiera que el rencor me consumiera. Porque, a pesar de todo, yo seguía amando a mis nietos. Con todo mi corazón, al día siguiente, doña Carmen vino a visitarme. Me trajo flores amarillas del mercado y me dijo, Lupita, ¿sabes qué admiro de ti? Que, aunque estás rota por dentro, todavía tienes la capacidad de dar amor a los demás. Eso no lo puede matar nadie. Me quedé pensando en sus palabras. Era cierto, aunque mis nietos me habían dado la espalda, yo no había dejado de amar. Y quizás, esa era mi verdadera riqueza. En los días que siguieron, empecé a hablar más en el grupo. Conté mi historia. Al principio me dio vergüenza. Pero poco a poco las palabras fueron saliendo como un río contenido. Algunas mujeres lloraron conmigo, otras compartieron historias similares. Descubrí que no era la única. Muchas abuelas habían pasado por lo mismo, nietos que solo se acercaban por interés, hijos que olvidaban los sacrificios de sus madres. Y, al escuchar sus voces, sentí que no estaba sola en mi dolor. Ese día regresé a casa con una certeza nueva, mi vida todavía tenía sentido. No el que yo esperaba, no el de la abuela rodeada de nietos amorosos, pero sí uno distinto, el de una mujer que, aun herida, encontraba en la solidaridad de otras mujeres la fuerza para seguir adelante, y aunque las noches seguían siendo difíciles y el silencio de mi casa todavía me pesaba, comencé a sentir que la esperanza, aunque pequeña, volvía a florecer en mi corazón. Aunque poco a poco había empezado a encontrar alivio en las reuniones del grupo de mujeres, la verdad es que el vacío que me dejaron mis nietos no desaparecía. Era como una herida abierta que, aunque la cubrieras con vendas, seguía sangrando por dentro. Yo podía sonreír en la plaza, podía bordar durante horas y hasta sentir orgullo cuando alguien elogiaba mis manos. Pero al llegar a casa, el silencio me golpeaba como una pared de piedra. Una tarde, mientras regresaba del mercado con una bolsa de verduras, vi a mi hijo Ernesto esperándome en la puerta de mi casa. Su rostro estaba serio, demasiado serio. Sentí un escalofrío porque ya sabía lo que significaba, otra conversación difícil. Me acerqué despacio, con el corazón encogido. Mamá, dijo, sin rodeos, quiero hablar contigo. Entramos a la sala.
Yo puse la bolsa sobre la mesa y lo miré, esperando que hablara. Ernesto respiró hondo y soltó la frase que me atravesó. El alma, los niños ya no quieren venir porque sienten que no tienes nada que darles. Y yo no puedo obligarlos, me quedé inmóvil. Por un momento pensé que había escuchado mal. Pero no, esas eran sus palabras exactas. Mi propio hijo estaba confirmando lo que tanto temía. Mi valor como abuela se había reducido a lo que podía dar en dinero. ¿Cómo puedes decir eso, Ernesto? Le respondí con la voz temblorosa. Yo los cargué en mis brazos, los cuidé cuando tú no podías, les di todo mi cariño. Eso no vale nada, él bajó la mirada, incómodo, pero no dijo nada. El silencio fue aún más doloroso que sus palabras, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Me levanté y me acerqué a la ventana, porque no quería que me viera. Tan destruida. Afuera, el cielo estaba gris, como si reflejara lo que yo sentía. Hijo, dije casi en un susurro, el amor de una madre no se mide en pesos. Yo les di mi vida entera. ¿Y ahora me dices que no valgo nada porque no tengo dinero? No hubo respuesta. Ernesto simplemente recogió sus cosas y se fue, dejándome sola con un silencio que dolía más que cualquier grito. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Me senté en la mecedora con la carta de Sofía en las manos y lloré hasta que el amanecer empezó a asomar por la ventana. Sentí que el alma se me rompía en 1000 pedazos. No solo eran mis nietos quienes me habían dado la espalda, sino también mi propio hijo. Al aceptar y justificar su indiferencia, me pregunté 1000 veces qué era peor, perder a un ser querido por la muerte o perderlo en vida, cuando aún respira, cuando aún está cerca, pero ya no te mira con amor. La respuesta era clara, lo peor era perderlo en vida, porque la ausencia se volvía un fantasma constante que te recordaba todos los días lo que alguna vez tuviste y ya no. En medio de ese dolor insoportable, me acordé de las palabras de doña Carmen. A veces la sangre duele más que cualquier herida, pero no estás sola. Y fue ahí cuando comprendí que necesitaba aferrarme a esas pequeñas luces que aparecían en mi camino. Porque si seguía esperando a que mis nietos regresaran, iba a morir lentamente en mi tristeza. Decidí entonces que, aunque me doliera, tenía que poner límites. Que no podía seguir permitiendo que me trataran como una billetera vacía. Yo no era eso. Yo era una mujer con historia, con dignidad, con un corazón que todavía latía con fuerza, pero no te voy a mentir, aunque me repetía esas palabras para darme valor, el dolor seguía quemando por dentro. Cada vez que escuchaba a mis nietos reír en la casa de al lado, sentía un vacío inmenso. Y cada vez que veía a las demás abuelas en la plaza acompañadas de sus nietos, me invadía una tristeza profunda. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llegando a un límite, que no podía seguir guardándome todo ese dolor en silencio, que si no lo sacaba, iba a consumirme por completo. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en alzar la voz, en contar mi historia sin miedo, aunque me doliera. Porque entendí que callar era una forma de seguir permitiendo que el dolor creciera. Asterisco. Los amaneceres comenzaron a hacerse más pesados, como si el sol tardara en atravesar las cortinas gastadas de mi sala. Me levantaba temprano por costumbre, calentaba el café en la olla de peltre y dejaba que el aroma llenara la casa, pero ya no había nadie que dijera, qué rico huele, abuela.
Aún así, me obligaba a abrir las ventanas para que entrara la luz, como si un rayo tímido pudiera barrer la tristeza pegada a las paredes. Yo seguía bordando, seguía caminando a la plaza, seguía respondiendo con una sonrisa cuando alguna vecina me preguntaba cómo estaba, pero por dentro el corazón me latía cansado, como si cada latido arrastrara una piedra. Una mañana de domingo, después de misa en la parroquia de San Francisco, me acerqué a encender una veladora frente a la imagen de la Virgen. Cerré los ojos y pedí fuerza, no para que mis nietos volvieran, sino para aceptar la vida tal como era. Cuando apagué el fósforo y el humo me hizo lagrimear, escuché detrás de mí risitas conocidas. Me giré despacio, eran Mariana y Sofía. Con Lucía, mi nuera. Estaban cerca, muy cerca, mirando dulces de leche en un puesto a la salida del atrio. Mi primera reacción fue avanzar, abrir los brazos, pero mis pies se quedaron clavados. No quería implorar cariño, solo quería saludar. Me acerqué un paso y dije en voz baja, como para no asustarlas, «Hola, mis niñas». Mariana me miró de reojo y, sin sonreír, pegó su cuerpo al de su madre. Sofía, mi pequeña Sofía, se llevó el pulgar a la boca como cuando era bebé y bajó la cabeza. Lucía, con esa serenidad que siempre me ha dolido más que un grito, se adelantó. «Buenos días, suegra. Vamos deprisa. Solo quería darles la bendición», alcancé a susurrar. «Y saber cómo están». «Están bien», contestó Lucía, breve. «Tenemos que irnos». No hubo abrazo. No hubo gesto. Fue como si mi presencia fuera un tránsito incómodo, una sombra atravesando su camino. Me quedé parada con la veladora aún tibia entre los dedos, sintiendo que la cera podía quemarme sin que yo moviera la mano. Cuando por fin reaccioné, me quedé en la banca de piedra del atrio, y allí, sin pudor, lloré en silencio. Nadie se acercó, cada quien tiene sus propias. Apenas un domingo por la mañana, de regreso a casa, decidí ordenar una caja de recuerdos. Saqué fotografías antiguas, Mariana con un moño rojo enorme, Sofía disfrazada de mariposa, mi hijo Ernesto cargándolas en una feria del pueblo, cuando todavía las cosas eran sencillas. Entre los papeles apareció algo que no recordaba. Un pequeño sobre amarillo con pegatinas de estrellas. Dentro había un dibujo de Sofía, un corazón torcido con la palabra Abu escrita con crayola. Al verlo, sentí que alguien me apretaba el pecho por dentro. Me senté en el suelo, con la caja abierta y los papeles desparramados, y me pregunté si esos recuerdos también se habían devaluado como mi ayudita de antes. Por la tarde, doña Carmen tocó a mi puerta con una noticia. El grupo de mujeres había conseguido un espacio en el kiosco de la plaza para mostrar nuestras artesanías el siguiente fin de semana. «Para que la gente vea lo que hacemos», Lupita dijo con entusiasmo. «Y para que tú enseñes ese punto de margarita que te sale tan parejito». Su voz me alzó un poco del piso. Preparé entonces mis mejores servilletas, planché con cuidado los manteles y cosí el borde de un rebozo que había dejado a medias desde hacía meses. Sentí, mientras trabajaba, que mis manos tenían todavía un motivo. Llegó el día de la muestra. El kiosco amaneció vestido con papel picado, las bancas llenas de señoras conversando, los vendedores de nieves ofreciendo sabores de guayaba y de mamey.
Colocamos nuestras piezas sobre mesas cubiertas con manteles blancos. Mi lugar parecía un pequeño jardín, flores bordadas, hojas, mariposas, iniciales finitas. El sol no pegaba fuerte, una nube amable lo tamizaba y la brisa movía apenas las puntas de los rebozos. Varias personas se acercaron. Un señor de bigote cano tomó un mantel entre las manos y dijo: «Esto está hecho con paciencia». Una joven pidió que le explicara cómo se logra que el hilo no frunza la tela. Yo le mostré con la aguja, paso por paso, y ella me miró como se mira a una maestra. Hacía mucho que no me sentía así, útil, vista. Cuando menos lo esperaba, escuché de nuevo una risa conocida. Levanté la vista y allí estaban Mariana y Sofía, deteniéndose en la orilla del kiosco. Mariana llevaba una bolsita con frituras. Sofía, un globo con forma de estrella. Mi corazón se me vino a la boca. Dudé si llamarlas. Pero no me dio tiempo. Lucía venía detrás, observando las mesas como quien evalúa un precio. Se acercó al borde de mi puesto, tomó una servilleta y la miró a contraluz. Yo, con toda la calma que pude reunir, dije asterisco: «Esa la bordé anoche. Si la quieres, te la regalo». Lucía frunció los labios como si hubiera probado algo amargo. «No, gracias», respondió. Solo veníamos a ver. Mariana, sin mirarme, jaló a Sofía del brazo. Empezaron a irse. Entonces, Sofía se soltó, dio 2 pasitos hacia mí y dijo en un hilo de voz que apenas escuché: «Abuela, no tienes». Se detuvo, mirando el mantel. «¿No tienes dinero para un helado?». Sentí que el mundo se detenía. No porque pidiera un helado, las niñas piden helados, así es la vida, sino por la forma en que lo dijo, con ese «no tienes», clavándose como un juicio, como una verdad aprendida. Tragué saliva. Las mujeres del grupo fingieron mirar a otro lado, respetando mi dolor. «Hoy no, mi niña», respondí, suave. «Pero te puedo regalar esta mariposa bordada, para tu cuaderno». Sofía miró a su madre. Lucía negó con la cabeza. Lenta. Y lo dijo sin decirlo: «Si no hay moneda, no hay mariposa». La niña se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé con la aguja en el aire, como una antena rota que ya no capta ningún mensaje. Después de eso, mis manos bordaron por inercia. Vendí un par de piezas, recibí sonrisas, escuché halagos. Nada de eso cruzó la costra de mi pena. A media tarde, cuando el sol se inclinaba, una muchacha de trenzas largas se acercó tímida. Traía a un niño de la mano. «Mi abuela murió hace poco», me dijo. «¿Usted podría enseñarme a coser como a mí me enseñaba a ella? Es que quiero hacerle un mantelito a mi hijo». Yo asentí, y sin pensarlo, le di mis hilos y le mostré el primer punto, el más sencillo, el que abre todos los caminos. El niño me miró como se mira un cuento. Y en ese mismo momento, algo se movió dentro de mí. Alguien me estaba pidiendo lo que yo sí tenía para dar, lo que nadie podía comprar. Al caer la tarde, recogimos la mesa entre todas. Doña Carmen me abrazó fuerte y me dijo al oído: «No dejes que te rompan, Lupita». Yo asentí, pero al llegar a casa me desplomé en la mecedora.
La escena de Sofía pidiendo un helado se repetía en mi mente como un eco cruel. Abrí la ventana para que entrara el aire fresco, y el barrio me devolvió sus sonidos, un balón golpeando una pared, una radio con un bolero antiguo, un carrito de pan gritando su pregón. Quise que alguno de esos sonidos apagaran la voz que me partía. ¿No tienes? Esa noche empecé a escribir una carta. No porque creyera que la leerían, tal vez se quedaría cerrada para siempre, sino porque necesitaba ordenar mis palabras como ordenaba mis puntadas. Queridos míos, escribí, no soy un monedero, soy su abuela. No soy un cajón de billetes, soy una mujer que los ama. Si alguna vez los acostumbré a otra cosa, perdónenme. Yo también estaba aprendiendo. Las lágrimas mancharon la hoja y tuve que empezar de nuevo. Lo intenté varias veces hasta que la mano me tembló tanto que dejé la pluma sobre la mesa. Decidí entonces que esa carta quizá debía escribirse primero dentro de mí, con una tinta que no se corriera. Al día siguiente, para distraerme, barrí la banqueta, regué mis macetas de geranios y saqué una silla a la sombra. Un niño del vecindario, el mismo que había visto conmigo el punto sencillo, se acercó con una libreta. «Abue, ¿me enseña a hacer la orilla?», preguntó. Nadie en su casa me llamaba abuela, y sin embargo él lo dijo con naturalidad. Sentí un calorcito en el centro del pecho. Le enseñé despacio, dejándolo a él mover la aguja, sin prisa. Cuando terminó, me regaló una sonrisa de diente chimuelo que no se compra con nada. Ese pequeño gesto, tan simple, fue una brasa que resistió la noche. Por la tarde, mientras acomodaba mis hilos, escuché una conversación en la calle. No quise oír, pero las voces traspasan paredes delgadas. Eran dos madres hablando del kiosco, del bordado, de los precios. Una dijo, la señora Guadalupe trabaja bonito, pero su familia, dicen que solo la buscaban cuando soltaba dinero. La otra respondió, pues peor para ellos, algunos no saben lo que valen las manos que los criaron. Me quedé quieta, con la aguja entre los dedos. Sentí vergüenza primero, luego una calma inesperada. Alguien había dicho en voz alta lo que yo no me atrevía a admitir. Y, al escucharlo de otros labios, dejó de ser un secreto vergonzoso para convertirse en una verdad dura, sí, pero menos pesada. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón donde guardo mis velitas y saqué una muy pequeña. La encendí sin ceremonia. Y la dejé junto a la ventana. No recé palabras, dejé que el fuego dijera por mí. No supe si era una despedida o una bienvenida, pero su luz diminuta hizo retroceder un paso a la oscuridad. Me metí a la cama con la certeza de que mi corazón todavía podía encenderse, aunque a veces pareciera una brasa escondida bajo cenizas. No sé qué vendrá mañana, yo ya no hago planes grandes, pero aprendí algo que no quiero olvidar. Cuando el cariño que tú creías tuyo se te escapa entre los dedos, hay que buscar con manos nuevas. A veces el amor aparece en un kiosco, en la mirada de un niño que no comparte tu sangre, en la petición humilde de aprender un punto sencillo. Y aunque el dolor siga allí, aunque cada paso duela, uno puede elegir sobre qué suelo caminar. Yo, Guadalupe, elegí hacerlo con la frente limpia, con hilo firme y con la dignidad que nadie me va a arrancar. Porque mi historia, aunque otros la quieran medir en monedas, se teje con otra clase de valor.
Y ese, gracias a Dios, no se gasta. Las semanas siguientes fueron una batalla entre la esperanza que trataba de encender en la plaza y el dolor que me perseguía en casa. Era como si viviera en dos mundos distintos. Afuera, la abuela que enseñaba a bordar, que recibía sonrisas, que escuchaba a mujeres decir, «Qué bonito trabaja usted, doña Lupita». Adentro, la mujer rota que se recostaba en la mecedora a medianoche y sentía que el silencio de su casa podía devorarla entera. Cada vez que escuchaba las risas de mis nietos a lo lejos, el corazón me daba un vuelco. Estaban cerca, muy cerca. Y al mismo tiempo eran inalcanzables. Un día, mientras barría la banqueta, los vi pasar con Ernesto. Iban al supermercado. Sofía llevaba una muñeca en la mano, Mariana hablaba sin parar. Yo levanté la escoba en un gesto de saludo, pero ellos giraron la vista hacia otro lado. Mi propio hijo hizo como que no me vio. Ese gesto, tan simple, fue como un portazo en la cara. Esa tarde me derrumbé. Cerré la puerta de la casa, apagué las luces y me dejé caer en el suelo de la sala. Lloré como no lo hacía desde que mi esposo murió. Grité, aunque nadie me escuchara. Sentí que el aire se me iba del pecho. Y en medio de ese ahogo, me hice una pregunta que me partió el alma: ¿para qué había vivido tanto? ¿Para qué había trabajado hasta dejarme la espalda encorvada, si al final el único legado que me reconocían mis hijos y mis nietos era el dinero que ya no tenía? Me invadió una soledad tan grande que pensé que no podría soportarla. La mecedora, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en una cárcel. Cada vez que me sentaba allí, veía en mi mente a mis nietos corriendo a mi lado, pidiendo historias, comiendo pan dulce. Y la realidad me devolvía la imagen cruel de mi sala vacía. Doña Carmen vino a verme. Encontró mi casa a oscuras y me regañó: «Lupita, no puedes vivir así. Estás dejando que el dolor te coma viva». «Es que ya no me queda nada, Carmen», le respondí entre sollozos. Mis nietos eran mi alegría, mi motivo. Ahora no soy más que un estorbo. Ella me tomó de los hombros y me obligó a mirarla a los ojos. «No vuelvas a decir eso», exclamó con fuerza. «No eres un estorbo. Eres una mujer valiosa, llena de historia». Si ellos no lo ven, peor para ellos. Esas palabras me conmovieron, pero no lograron borrar la herida. Pasaba los días debatiéndome entre la necesidad de recuperar a mis nietos y la certeza de que ellos ya no me querían de la misma manera. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a través de la ventana la música de una fiesta en la casa de Ernesto. Había mariachis, risas, voces de niños. Reconocí la risa de Sofía y me levanté de la cama como un resorte. Me acerqué a la ventana con el corazón acelerado. Desde allí vi las luces, escuché los aplausos, imaginé la mesa llena de comida. Mi familia estaba celebrando, y yo no había sido invitada. Ese fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Saber que estaban tan cerca, que compartían alegría, y que a mí ni siquiera me habían llamado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me llevé las manos al pecho y me arrodillé junto a la cama, como cuando era niña y rezaba antes de dormir. «Dios mío», susurré, «¿qué hice para merecer esto?». El eco de mi propia voz fue la única respuesta. Esa noche no pude dormir.
di vueltas en la cama, lloré hasta empapar la almohada. Y entonces tuve un pensamiento que me asustó. ¿Qué pasaría si un día me enfermara de verdad y nadie viniera a verme? ¿Qué pasaría si muriera sola en esta casa, y ellos solo vinieran a buscar papeles, herencias o lo poco que me quede? Esa idea me heló la sangre. Al día siguiente me levanté con los ojos hinchados, pero también con una decisión: no iba a seguir siendo la sombra de mi propia vida. Sí, estaba rota, pero todavía respiraba. Y mientras respirara, tenía que encontrar una manera de no dejar que el desprecio me matara antes de tiempo. Sin embargo, todavía no había llegado a la cima de mi dolor. Faltaba el golpe final, el que me obligaría a romper por dentro para poder renacer. El día que toqué fondo lo recuerdo con una claridad que todavía me duele. Fue un viernes por la tarde. El sol caía pesado sobre las calles de Puebla y el aire olía a tierra caliente después de una ligera llovizna. Yo había pasado la mañana bordando, tratando de distraer mi mente, pero el pensamiento de mis nietos me perseguía como un fantasma que no me dejaba respirar. Decidí caminar hasta la tienda de la esquina para comprar un poco de pan dulce. Llevaba mi rebozo viejo y los pasos cansados, pero en el fondo esperaba encontrármelos, aunque fuera por casualidad. Y así fue. Al girar por la calle principal, vi a Mariana y a Sofía en compañía de Ernesto. Estaban comiendo helados, riendo a carcajadas. Mi corazón se aceleró de una forma que ya casi había olvidado. Respiré hondo, me acerqué despacio, y con toda la dulzura que pude reunir dije: «Hola, mis niñas, qué grandes están ya». Y Mariana me miró apenas un instante, luego clavó los ojos en su celular. Sofía, en cambio, me observó con una mezcla de sorpresa y timidez. Iba a extender mis brazos para abrazarla, pero Ernesto se interpuso. «Mamá, por favor», me dijo en voz baja, casi como una advertencia, «no es el momento». «¿El momento?», respondí con un nudo en la garganta. «Soy su abuela, ¿cuándo no va a ser el momento de saludarlas?». Ernesto apretó la mandíbula. Sofía estiró la mano como queriendo acercarse a mí, pero Mariana la jaló hacia atrás. Y en cuestión de segundos, los tres se alejaron sin decir más. Me quedé parada en medio de la calle, con el pan en una mano y el corazón en la otra, como si me hubieran vaciado por dentro. Volví a casa con pasos tambaleantes. Cerré la puerta y me desplomé en la mecedora. Las lágrimas me cegaban. El dolor era tan fuerte que por un momento pensé que no podría soportarlo. Sentí que todo lo que había construido a lo largo de mi vida se desmoronaba frente a mí. Esa noche no cené. Ni siquiera tuve fuerzas para calentar agua. Simplemente me quedé sentada, escuchando el ruido lejano de los coches y el canto de los grillos, mientras mi mente repetía una y otra vez: «Ya no les importas, Guadalupe. Ya no eres nada para ellos». Al día siguiente, mis vecinas pasaron a invitarme a la plaza, pero inventé una excusa para no ir. No tenía ánimo. Pasé el día entero encerrada, mirando el techo. Pensaba en mis años de juventud, en los sacrificios que hice, en las veces que me privé de todo para que mis hijos y mis nietos tuvieran lo mejor. Y ahora, ¿qué me quedaba? Un corazón roto y la certeza de que el cariño que recibí siempre estuvo condicionado al dinero. Por la tarde,
escuché desde mi ventana a Sofía reír en el patio de su casa. Esa risa que antes era mi melodía favorita ahora me desgarraba. Era como escuchar una canción que alguna vez te hizo feliz pero que ahora solo te recuerda lo que perdiste. Me arrodillé en el suelo, con las manos juntas, y le supliqué a Dios, dame fuerzas, Señor. No me dejes caer más. Fue entonces cuando comprendí que había llegado a mi límite. No podía seguir llorando por quienes me habían cerrado la puerta del corazón. Tenía que tomar una decisión, una que me dolía hasta los huesos pero que era necesaria. Dejar de esperar. Esa noche escribí en mi cuaderno una frase que todavía leo cada vez que siento que voy a derrumbarme. No soy una billetera. Soy una mujer. Soy una abuela. Y aunque me duela, merezco amor verdadero, no limosnas de cariño. Con esas palabras empecé a preparar mi corazón para algo nuevo, para una transformación que me permitiría encontrar paz, aunque no fuera donde yo esperaba hallarla. Asterisco. Hoy, al mirar hacia atrás con mis 68 años, puedo decir que he vivido un aprendizaje amargo, pero también liberador. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de que mis nietos volverían a quererme como antes, que sus risas llenarían mi casa, que sus abrazos serían sinceros sin importar si yo podía o no ponerles un billete en las manos. Pero la vida me mostró una verdad difícil. No siempre el amor de la sangre es el más puro, y a veces el corazón recibe golpes de donde menos lo espera. No fue fácil aceptarlo. Me dolió cada silencio, cada mirada esquiva, cada domingo de soledad. Me partió el alma saber que mi valor había sido reducido a las monedas que ya no podía dar. Me sentí invisible, descartada, como si mi historia no importara. Pero en medio de esas lágrimas también encontré algo que nunca imaginé, la fuerza de reconstruirme. La encontré en las vecinas que me tendieron la mano, en las mujeres que me invitaron a su grupo, en las personas sencillas que se detuvieron en la plaza a admirar mis bordados. La encontré en los niños que, sin ser míos de sangre, me llamaron abuela con la inocencia más pura. Descubrí que el amor verdadero no siempre viene de donde uno espera, sino que a veces aparece en lugares pequeños, en gestos simples, en voces que no llevan tu apellido pero que te regalan cariño sincero. Hoy mi casa sigue siendo silenciosa. Algunos días, pero ya no es una cárcel. Es un espacio donde sigo creando, donde mis manos siguen bordando historias, donde cada puntada es un recuerdo pero también una esperanza. Mis nietos no vienen a visitarme, y sí, todavía duele. No. Voy a mentir. A veces me siento frente a las fotos y me pregunto si algún día comprenderán cuánto los amé de verdad. Pero ya no vivo esperando. Vivo agradeciendo lo que tengo y lo que soy. Entendí que no soy un bolsillo vacío ni una billetera gastada. Soy una mujer que trabajó toda su vida, que se sacrificó por los suyos, que dio más de lo que tenía. Y aunque no siempre recibí lo mismo a cambio, mi valor no se mide en pesos ni en regalos. Mi valor está en mi dignidad, en mi historia y en mi capacidad de amar, incluso cuando me han roto el corazón. Hoy quiero dejarte una reflexión: no permitas nunca que tu valor dependa de lo que das en dinero. El amor verdadero no se compra, ni se vende, se construye con presencia, con abrazos, con palabras sinceras. Si alguien te quiere solo cuando tienes algo que dar, entonces no te quiere de verdad. Y aunque esa verdad duela, también libera. Yo,
Guadalupe Ramírez, abuela mexicana, aprendí a golpes que la sangre no siempre garantiza amor. Pero también aprendí que el corazón es capaz de abrirse a nuevos afectos, a nuevas familias que la vida te regala. Y esa es la lección con la que quiero quedarme. Nunca es tarde para volver a empezar, aunque tengas el cabello blanco y las manos cansadas. Ahora te pregunto a ti, que me escuchas con el corazón abierto, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿qué opinas? Hice bien en alejarme y proteger mi dignidad, aunque eso significara aceptar la distancia de mis nietos. Oh, si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías actuado diferente? Déjame tu comentario. Porque tu voz también importa. Y porque, al final, compartir estas historias no es solo un desahogo para mí, sino también una manera de recordarnos que todos merecemos amor verdadero, sin condiciones, sin precio, sin monedas de por medio, asterisco.